Bienvenido a la segunda parte de este ciclo de charla entre el profesor Robinson Molina y Felipe Muñoz, yo nutricionista de Alemana Sport, de alto rendimiento, ligado al área del ejercicio y el deporte, nada más. Bueno, como les comentábamos en el primer capítulo, básicamente la idea es entregarles información simple y de calidad que lo puedan ir aplicando en su día a día, así que como fue la vez anterior que estuvimos hablando de carbohidratos, hoy día vamos a estar hablando de proteínas y la importancia en el fondo que tiene este nutriente en cuanto a la baja de peso, el aumento de la masa muscular y la mantención de la masa muscular como tal. Son tres como tópicos sumamente importantes respecto al consumo de proteína. Para eso obviamente el profesor Robinson trae las preguntas que le plantearon, que él sabe que son las inquietudes de la gente en verdad, así que vamos a estar respondiendo esas consultas ahora durante este podcast. Así que, profe, ¿cuál es la primera pregunta que le hacen constantemente en su trabajo? Respecto a proteínas, lo que más se escucha siempre es no como proteína porque no me gusta la carne. Ya. ¿Necesariamente tiene que ser proveniente de las carnes en la ingesta de proteínas? No, porque ya hoy en día se sabe que personas vegetarianas o veganas están sacando las proteínas en el fondo de alimentos vegetales. Quienes no sepan lo que son las proteínas, vámonos a como la parte más... El génesis. Claro, un poco más complejo que son las proteínas. Básicamente una estructura, imagínense un eslabón de cadena, donde cada eslabón de esa cadena son los aminoácidos. Entonces tú te comes esa cadena como tal y en tu organismo la vas cortando y vas dejando esos eslabones para que los puedas absorber y tu organismo formar las propias cadenas que él piensa o él sabe que le hacen falta. Entonces las proteínas, estás consumiendo estas cadenas, las degradas y después formas tus propias proteínas o es decir, tus propias cadenas dentro de tu organismo. Entonces, años atrás el tema con las proteínas que eran de origen vegetal es que podían ser deficientes en algunos eslabones. Hoy en día se sabe que si tú consumes una dieta vegetariana, vegana, tienes que aumentar el consumo de esas proteínas para poder tener una ingesta de eslabones más fuertes. Entonces, si tú tienes una dieta vegetariana o vegana y quieres tener esa tendencia alimentaria, todas son válidas en verdad, es tan simple como que aumenten los contenidos o los alimentos, los volúmenes de alimentos que tienen mayor cantidad de eslabones más fuertes, los que te van a ayudar a sintetizar, a crear tus propias cadenas en el fondo con estos eslabones. Ahora, si a la gente no le gusta consumir carnes, roja, blanca, lo que sea, le tiene que ir echando mano efectivamente a estas proteínas de origen vegetal, que ahí donde son los reyes, en el fondo pasan a ser las legumbres, que hoy en día las puedes consumir en guisos, en hamburguesas, en ensaladas, pero la idea es poder mantener un consumo más alto de esas proteínas de origen vegetal. Respecto al consumo como tal, lo ideal es que siempre tengamos un consumo en cada tiempo de comida para poder cumplir los requerimientos de proteína. Entonces, eso más o menos lo que debería ir pasando con personas que no les gusta ir comiendo o no les gusta comer carnes rojas o carnes blancas principalmente. Hay opciones, siempre hay opciones para poder cumplir con los macros. Sí. Y las proteínas, ¿qué van a hacer a nivel corporal? Si yo tengo una ingesta adecuada de proteína, ¿en qué se refleja en mi cuerpo? ¿Qué pasa con mi cuerpo? Básicamente, como lo que nosotros podemos cuantificar a través de lo que se hace en la consulta, tiene relación con la antropometría, es decir, poder medir la grasa corporal y dentro de esa medición, evaluación, poder sacar los kilos de músculo que tenga un paciente. Entonces, las proteínas como tal que nosotros estamos consumiendo, cuando nosotros tenemos una alimentación baja en proteínas, la degradación proteica muscular, que es un proceso normal de nuestro organismo, se ve un poco más exacerbado. Entonces, vaya a estar perdiendo mayor cantidad de proteínas musculares, siempre y cuando tu consumo de proteínas sea más bajo. Entonces, la forma de poder ver qué es lo que está pasando con nuestra masa muscular, por ejemplo, es a través de la evaluación en la consulta. Y personas con baja masa muscular generalmente tienen una baja ingesta de proteínas y también, que no es directamente causa de la proteína como tal, pero un bajo entrenamiento de fuerza. Hay poco ejercicio de fuerza, hay baja ingesta proteica y es el músculo un tejido que se ha estado estudiando mucho en el último tiempo y a grandes rasgos se puede decir que
es un tejido, un órgano casi hoy en día que se va degradando en el tiempo cuando no tiene una buena ingesta proteica y no recibe el estímulo del entrenamiento de fuerza. Entonces, sobre todo después de los 30 años aproximadamente, la degradación muscular comienza a ser más grandota, más acelerada. Y si más encima le sumáis baja ingesta proteica, esta degradación, esta atrofia muscular es mucho mayor. Netamente entonces relacionado con el mantenimiento de la masa muscular. Sí, uno de los aspectos importantes en el fondo de las proteínas pasa a ser eso, o sea que en la medida que tú tengas una buena ingesta proteica, la masa muscular se va a mantener. Y ojo que la gente piensa que estamos hablando de ser fisicoculturista o tener 50 kilos de músculo, y lo único que estamos haciendo en tener una ingesta proteica regular es el desde saludable, o sea, es el desde para que mi tejido muscular esté saludable, no es nada más que eso. Nadie se va a hacer culturista, ni algunos que a un año atrás se pensaba que las mujeres por tomar pesas se convertían en hombres o iban a ser muy musculosos, o los hombres que piensan que por tomar un par de pesas ser musculosos. No, sí, eso no va a pasar. Yo he escuchado mucho eso, es como, mira, quiero hacer un cambio, pero no quiero quedar así musculoso. No quiero quedar así grandote. Y yo digo, ojalá. Ojalá fuera así de fácil, porque puta, sería maravilloso. No, cuesta ganar masa muscular, y sobre todo depende de la condición de cada persona, porque hay personas que le cuesta mucho más, y eso relacionado con el índice musculoso, sí, claro. Es decir, cuántos músculos le puedes poner a tu esqueleto. Claro. Si tenemos estaturas pequeñas, por ejemplo, huesitos chiquititos, no hay mucho músculo que se pueda colocar en ese esqueleto. Entonces, que una persona ya tenga 40 kilos de músculo son buenos kilos de músculo, pero para llegar a 40 kilos de músculo estamos hablando de alguien que le pone pesa, o sea, le pone fierro, ¿cachai? Le pone fierro, es súper disciplinado en sus comidas. Eso yo es un mérito que le doy a los culturistas, son demasiado ordenados, cuadrados, en exceso, sí. Pero bien. Normalmente la gente relaciona mucho el consumo de proteína solamente con el tarro. Tú le habláis de proteína y es el tarro, y claro, para ellos es solamente el tarro, sí. El tarro de proteína que te venden. Entonces es súper importante dejar claro que las proteínas es un macronutriente, sí. Y que lo encuentras en las comidas. Sí, o sea, no necesariamente en un tarro. No, porque esta cadena, como les decía, en el fondo, claro, tú la puedes encontrar en un tarro. ¿Cuál es la gracia? Una de las gracias que tiene el comprar proteína en polvo es que el volumen del polvo cuando está disuelto es bajo, versus cuando tú llevas esa misma cantidad de proteínas que está en este polvo disuelto en agua al alimento. Entonces, estáis consumiendo más proteína en el fondo en un volumen menor, versus de repente alimentos que tienen un volumen mayor. Pero lo primero para cumplir el requerimiento nutricional de proteína, obviamente es recurrir a los alimentos que sean altos en proteína. Ese sería el primer paso, ya el tema del tarro, y es cuando tú lleváis, por ejemplo, un estilo de vida muy cargado a lo laboral y necesitas cumplir con tus comidas. Es súper práctico un batido proteico, es súper práctico y va a ayudar. Lo que pasa es que hay un tema, por ejemplo, que el consumo de proteína o el alimento alto en proteína de repente no es de fácil transporte. Si te hay que llevar, supongo que alguien que es carnívoro quiere llevar un pedazo de carne, lo calienta a las 10, 11 de la mañana en la oficina y la oficina está pasada a carne, ¿cachai? Claro. Entonces cuando le cae un shake de proteína, un scoop de proteína, perdón, y lo echáis al tarro, no tenía olor, no molestáis a nadie y es muy fácil y no rápido. El estómago tan pesado también. Sí, que de ahí para adelante una cuestión es cumplir con los macros y otra cuestión es tu tolerancia a los tipos de alimentos. Sí. Porque hay gente que come y queda con una acidez tremenda y todo el tema. Entonces pasa a ser práctico, pero no es solamente un tarro a la proteína. Lo puedes encontrar en cualquier alimento. Lo que pasa, como hablábamos en el capítulo anterior, que simplemente hay que ir viendo cómo lo podéis ir haciendo esto fácil y simple y que lo podáis tomar como un hábito, como tal. Cuando esto lo empezáis a como meter a la fuerza dentro de tu día a día, en verdad no funciona. Entonces, si para ti es más práctico, es más fácil, te permite llevar este estilo de vida, tomarte un scoop de proteína, tómate un scoop de proteína. En verdad no te compliquís más la existencia que los huevos duros o el pedazo de carne. No, cómprate un scoop de proteína vegetal o un suero de leche y listo, ¿cachai? El tema ya está resuelto el problema. Ahora, ¿qué pasa si me tomo 5 scoops de proteína al día? Es plata perdida. Es plata perdida, pero y también si lo hago, ya si de una ayuda lo transformé en un mal hábito,
por ejemplo, no sé si tú estás ahí, manejáis esto, pero yo cuando hacía evaluaciones de InBody, InBody igual, bien, la grasa visceral era muy alta en gente que consume mucha proteína, de batidos. Sí, estás hablando de la grasa, el área visceral, Claro. que te está mostrando el InBody. Claro. Ahí hay que ver también qué correlación había entre la gente que consuma esos batidos y la gente que estaba también teniendo dietas más altas en calorías Claro. o más altas en grasa. Ver si es que había alguna relación en eso, o efectivamente si sacaba ese condicionante del aporte calórico, ver que efectivamente solamente por el aporte de proteínas aumentaban grasa visceral. ¿Cachai? Entonces tomáis más variables para ver si existe una verdadera relación. Sí, porque ya también el extremo, o sea, ya de ahora en adelante tengo el batido de proteína y lo ocupo para todo. Claro, esa no es la idea para nada, Tampoco. porque vais a estar botando plata. O sea, efectivamente vais a estar Eso, ¿qué botando pasa plata. con el exceso de ingesta de proteína? Tenéis dos vías que usa el organismo. Una es mayor formación de urea, vais a tener una orina bastante más amarilla, y lo otro es la oxidación de esos aminoácidos, principalmente los aminoácidos, es decir, la oxidación de esas cadenas, de esos eslabones en la cadena, para formar un poco de energía. Claro. Pero ya no se va a ir a formar mayor masa muscular, o sea, no se cumple, ya llega a un tope en esa área, en el fondo, el organismo, ya no hay más. No hay más. Ya, bueno. ¿Qué más podemos hablar de las proteínas? Es Ya. importante, mira, Dale. un dato así como importante simplemente para las proteínas es que mantener un consumo fraccionado durante todos los tiempos de comida. Lo ideal que si alguien es carnívoro, está consumiendo proteína de origen animal, tenga un consumo que se ha visto que funciona entre 20 y 25 gramos por tiempo de comida. O sea, ya cumpliendo el requerimiento proteico, ese fraccionamiento está perfecto, y eso es más importante que el scoop de proteína post-entreno. Si tú no cumpliste los requerimientos y te estás enfocando solamente en el scoop de proteína post-entreno, ese scoop post-entreno en el fondo no tiene el gran efecto que tú estés esperando. Claro. Lo que importa acá es el requerimiento como tal, y lo otro que lo uso con algunos pacientes que sufren muchos niveles de ansiedad muy altos. Las personas que tienen mucha ansiedad, un scoop de proteína o alimento, o tener una alimentación más alta en proteína, te ayuda harto a bajar esa ansiedad por comer cosas dulces principalmente. No es que vas a dejar de comerlas, pero las vas a comer en menor volumen. Por ende, el aporte calórico del consumo también pasa a ser mucho más bajo. Ya, te voy a poner un caso. Soy una persona que quiero aumentar mi masa muscular y tengo una tendencia a que me cueste, porque ¿cachai? Ya de partida fisiológicamente me cuesta aumentar la masa muscular por mi condición. ¿De Voy huesos al chicos, por ejemplo? Claro. Sí. Voy al gimnasio, entreno, me hago pebere, y no tengo la ingesta adecuada de proteína. Va a ser más difícil que aumente el... Va a pasar el efecto contrario. Va a ser, mira, puede ser que tu organismo, de todas las calorías totales que estés consumiendo en el día, va a llegar al tope de lo que pueda crear de masa muscular, pero no vaya a tener un gran desarrollo, porque en el fondo, en el crecimiento muscular de un hombre que quiere aumentar masa muscular, está el factor del entrenamiento de pesas, que eso es otra cosa. O sea, tiene que haber sobrecarga, tiene que haber estímulo. Esa parte así es como check, está lista. Y después las otras 23 o 22 horas del día, dividida o sacando la hora de sueño obviamente, tiene que haber un volumen calórico alto. Tienes que consumir gran cantidad de calorías para que ese músculo se repare y crezca. ¿Cachai? Y ahí no es solamente consumir scoop de proteína, sino que es tener una alimentación muy alta en volúmenes. Yo siempre le digo esto a ese tipo de cliente que en el fondo busca aumento de masa muscular, pues no es para todo. O sea, entrenamiento sagrado y que sea bueno, necesitas tener un estímulo bueno, y no necesariamente tiene que ser en volumen grande, sino que sea bueno el estímulo. Meterle peso en el fondo, meterle peso. Y tensión, o sea, porque uno va al gimnasio y veía todos como saltando o moviendo las mancuernas súper rápido, y no, es mover lento y tensionar esa fibra muscular en el fondo para romperla, en palabras súper simples. Hay que romperla. Ya, y cuando pasa eso, yo les digo, bueno, rompiste fibra, ahora ¿qué tiene? Comida y descanso. Nada más. Es una herida interna y las heridas se sanan con descanso. Sí. Entonces es súper importante también dejar claro que si yo entreno todos los días, si tengo una ingesta alta de proteína
pero no tengo descanso, No pasa nada. no pasa nada, te vaya a mantener en ese peldaño, vaya a tener un buen rendimiento en ese peldaño, pero no vaya a avanzar. O te vaya a lesionar. O te vaya a lesionar, claro, va a llegar un punto ya que tu cuerpo te dijo, para, te excediste, me lesionó. Entonces es súper importante dejar claro que proteína es súper importante consumirla, súper importante el entreno, pero el descanso. El descanso claro, también. es claro. Sí. O sea, el descanso. no sirve que te tomes todo el tarro de proteína, levantís todas las pesas que tú quieras, pero no tengáis descanso. Si no tenéis descanso, ninguna de las otras dos cosas que hiciste, aparte además del volumen calórico alto, te va a funcionar. Eso sí que sería una pérdida de dinero. Sí, y tiempo. Tiempo, porque además tenés una tendinopatía, médico, kine, 6 meses, fuera. un año. Claro, depende de la lesión, entonces al final decís, chuta. Por eso es importante esto que decíamos al principio, de eso del extremo y hay que irse como a lo intenso y como súper harta intensidad. Por eso es importante la planificación. Ordenarse, nada más. Es ordenarse, es ordenarlo y de una forma lenta e ir entendiéndolo. Pero eso, no, que ahora viene septiembre o octubre ya. A mí me pasa eso. Bueno, se viene septiembre, planifícame algo para todos los días. No, estáis loco. Y yo digo, ¿qué? No. Siempre se lo explico todo a mis clientes y lo entienden. Si el tema también está en que tú lo puedes explicar y que lo entiendan. Sí, po. Pero, claro, si es un paciente que tiene. Yo ocupo la palabra paciente y cliente. Si es un paciente que tiene que tener un gasto energético elevado, ya se puede entrenar todos los días, no hay problema. Sí. No hay problema, pero son estímulos que no. Es de gasto energético, no busco una hipertrofia muscular, no busco, solamente gastar calorías, dale, muévete. Moverse un poco, ahora, claro. Hay que entender los procesos de recuperación del cuerpo y de repente el músculo puede tener una recuperación más rápida que el tendón. Nos fuimos ya a la parte de la estructura, entonces si quieres que crezca el músculo pero tu tendón no está adaptado, es un proceso lento porque tiene que estar adaptado el tendón también para poder soportar el músculo que estás sometiéndose a una tensión mecánica. Entonces, es ingesta proteica. Esas proteínas hay que fraccionarlas durante el día. Pueden ser proteínas vegetales o animales. Si son vegetales, aumentar los volúmenes. Las proteínas en polvo sirven, se pueden utilizar. El único, entre paréntesis, es que si eres deportista de alto rendimiento, tienes que ver que esa marca de proteína en el fondo tenga algún logo de empresa que avale que no tiene contaminantes en caso de que te hacen doping. Si además quieres que esas proteínas te ayuden para aumentar masa muscular, tiene que haber entrenamiento de fuerza, tiene que haber un aporte calórico alto y tiene que haber descanso. Si no están estos factores en la ecuación, el proceso se ve bastante interrumpido. O sea, si lo entiendes bien, si lo logras entender, el entrenamiento, porque el entrenamiento realmente busca potenciar algo. Sí. No. Hoy en día como que el entrenamiento se transformó en el estilo de vida. Sí. Ya pasó a ser la actividad el entrenamiento. Entonces, si lo logras entender bien, vas a avanzar mucho más si descansas. Si descansas. Vas a avanzar mucho más rápido, va a ser menos riesgoso para tus articulaciones, para tu cuerpo en general, y vas a avanzar mucho más rápido. Yo le digo, trata de buscar otra actividad, anda a nadar, anda a caminar un cerro suave, pero el entrenamiento busca potenciar algo. No tienes que entrenar para mejorar el entrenamiento. Sí, en el fondo lo que hablábamos al principio, o sea, es cómo metís todas estas ecuaciones, en el fondo todas estas variables de la ecuación, para tener el resultado. Y te vas dando cuenta cómo haces que todas estas cosas entren en tu estilo de vida sin generarte más estrés, o que simplemente en un mes más o 2 meses más lo dejís tirado porque no tenéis tiempo, porque te estáis cansado, porque estáis rentado, porque no tenéis ganas. ¿Cachai? Y lo otro es que hay mucha gente que como nunca ha hecho ejercicio, y en la primera sesión de repente se pasan tanto en los pesos Muertos. y quedan muertos. Y piensan que ese dolor es terrible y que el otro día o 2 días después nunca más van a volver a hacer ejercicio porque el dolor era terrible. Entonces, ir entendiendo este proceso, cómo lo van adaptando en su día a día. Proteínas. Eso. Proteínas que consumirlas, nada más. Consumirlas. Entonces, en base a lo que íbamos anteriormente, gasto a tope, las calorías ingeridas en base a ese gasto calórico por el ejercicio y consumo de proteína diario, en todos los tiempos de comida de preferencia. Perfecto.